Ya, otra vez. ¿De dónde salen los gatos de Paco? Colonia felina controlada. ¡La procesión de las ánimas! ¡Lo sabía! ¿Pero qué dice, señora? Señora, señora, ¿me importa prestarme atención un momento? Señora, por favor, señora, bueno, pues siga usted rezando, pero si me deja la campanita... ¡No lograréis tocarme! ¡Estoy bajo la protección del Señor! ¿Pero qué dice, señora? Yo no deseo tocarla, Dios me libre, nada me gustaría menos. Yo lo único que quiero es que me preste la campanita para intentar atraer un muchacho. ¿Queréis utilizarme como instrumento de vuestro mal? ¡Jamás! Llevadme a mí, pero nunca os ayudaré a llevaros una joven alma. No, señora, se confunde. Yo no soy ningún espíritu maligno, me llamo Fray Gilberto. Soy uno de los monjes jerónimos del monasterio de Yuste. Y el muchacho del que le hablo se trata de don Jeromín, el hijo natural del emperador, porque verá usted, lo que sucede es que... Señora, bueno, pues vale, que sí, ya nos vamos. Que sí. ¡Hala! Y si ve usted a Jeromín, le dice que Fray Gilberto le está buscando. ¡Hala! ¡Que Dios la bendiga! Por la sombra que luego se recalienta la cabeza. ¡Ea! ¡Que le vaya bien! Este trocito del pueblo es el al que se obligó a esos judíos a vivir. Se les obligó a vivir a los conversos. O sea, si no eras converso te tenías que marchar. Hombre, por supuesto, faltaría más. Si lo han dicho los reyes católicos, no vamos a hacer caso. Sí. Y lo que hicieron en este pueblo en concreto fue decirles, vale, pues si os queréis quedar aquí a vivir, podéis, pero tiene que ser donde nadie quiere construir, donde nadie se quiere hacer sus casas. Sabemos aquí que allí abajo, si ahora fijáis, miráis hacia abajo, se colocaba una puerta que se cerraba por las noches para que nadie de los que vivían en este barrio pudiese salir por las noches. Es que hay que tenerlos controlados, ¿qué hacemos? Sí, ya. Los médicos eran los banqueros, eran los que... eran trabajadores, que también... Bueno. Mucha vela, mucho candelabro lo que tenía. Pero bueno, no sé si sabéis que un poco por envidias, yo creo al final, porque los cristianos al final sentían en muchas ocasiones envidia de las posiciones a las que llegaban, del trato que se les daban, de lo que se les permitía hacer, que a lo mejor a otras personas no se les permitía hacer, pues yo creo que causó que los nobles castellanos sobre todo pues se pusieran en contra de ellos y se les obligara a ser perseguidos de la forma que se les... Es que el dinero no trae nada bueno, el dinero no da la felicidad, no tendrán una limosnita por ahí, porque desde que llega el emperador nos hemos quedado los huesinos. Vaya por Dios. Que venían así un poquito raro vestido también o lo que fuese, pues les empezaron a tirar unas piedras. ¿Vale? Entonces alguien se lo dijo al emperador. Deciros que nadie sabía que ese niño era hijo del emperador, nadie, excepto el emperador, el propio emperador, ¿Y usted Luis de qué de se lo he Quijada contado yo? y Madalena Luyo. El emperador manda a llamar a esos niños allí a Yuste, les convoca y les pregunta que qué ha ocurrido y los niños pues le dirían, no, nosotros no hemos ido, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el niño, el emperador se dio cuenta de que eran cosas de niños, que no había sido nada, simplemente unos niños jugando y bueno, pues que hoy sería bullying, pero en ese momento pues eran unos pedrafracillos y ya está. Y el emperador dijo que no pasaba nada y que les perdonaba, que perdonaba a esos niños. Y desde entonces a los de Coaco se nos dice que estamos perdonando. Esta casa de aquí se ubica como casa de la silla, como una casa para almacenar el grano. No sabéis que antiguamente lo que se hacía era que si un año la cosecha había sido muy buena, para que los precios no bajaran mucho, lo que se hacía era guardar parte del grano por si el año siguiente la cosecha no era monasterio, tanto esta de aquí como todas esas de allí y las del fondo, todas esas columnas proceden de allí de Yuste. ¿Dónde está el Fray Gilberto? Se ha ido. Si le veis, decidle que le estoy buscando. Tengo algo importante que decirle. Vale. Vale. ¡Padre! ¿Ves ese aparato que tiene este señor allí? ¿Ese aparato de ahí? Pues hace así, hace clic y sale toda esa gente en un papel. Es una cosa. Bueno, pues mirad, estamos en la plaza de Don Juan de Austria, que es uno de los rincones más bonitos de Coaco. Esta plaza también tiene una acústica espectacular. Aquí se celebran conciertos, pues que está hecho en forma de grada, obras de teatro, también se celebran bodas civiles, etcétera, etcétera.
Pero lo importante es que ella se encuentra aquella casa de allí, que era en aquel momento, en el siglo XVI, era la casa noble más bonita y más grande de Cuaco, y fue donde se decidió que se alojaran Luis de Quijada, que era el hermano del emperador Carlos V, el hombre de confianza, con su mujer Madalena de Ulloa, y con Jerónimo, ese hijo ilegítimo. Ya sé lo que me está diciendo. Sí, corra, corra. ¡Jeromín! ¡Jeromín! ¡Jeromín, no me digas que te has metido ahí con Magdalena! ¡Por Dios, te lo pido! ¡Jeromín! ¡Jeromín, baja aquí ahora mismo! ¡Jeromín! ¡Jeromín! ¡Padre! ¡Jeromín! Gilberto, ¿pero qué hace? Pues llamando a Jeromín, hija mía, que como la cojan ahí dentro contigo se va a armar buena. ¿Pero cómo que ¡Jeromín! conmigo, padre? Quiero decir en tu compañía, hija mía, que tú ya sabes que tu abuelo no ve con buenos ojos esa relación que tenéis. Pero padre, ¿pero cómo va a estar en mi compañía si yo estoy aquí fuera con usted? ¡Padre! Pero, ya me voy. ¿Vale? Pero si le ves, refrenaos, castidad, hija mía, castidad, y dile que Fray Gilberto lo está buscando, ¿eh? Sí, padre, pero márchese ya. Sí que sí, pero tú díselo, ¿eh? Jeromín. De la leyenda que Jeromín, cuando sale de aquí de Cuaco, pues pudo, bueno, ya sabéis que aquí vivió con, no se sabe, 8, 9, 10 años, era un niño muy pequeño, pero dicen que pudo tener una aventura con la nieta del señor que vivía allí en Pasarón de la Vera. Ahí tenéis 3 de las columnas que también proceden del monasterio, y aquí yo creo que es donde mejor se ve cómo se hizo la adaptación de tener columnas de madera, ¿vale? Como en esta casa de aquí, a decidir traerse una del monasterio y adaptarla de alguna manera y tener que poner vigas en el medio, incluso pues tacos o lo que fuese, para que coincidiese, para que cuadrase la altura y que a pesar de ello, pues la inclinación que tienen las casas. Como veis en esta plaza se puede apreciar la arquitectura típica de la Vera perfectamente, tanto en los soportales como en lo que os he comentado a lo largo de la visita, la primera planta de granito, el entramado de madera, etc. A mí siempre me gusta añadir que esa casa, desde hace ya bastantes años, es la sede de la Mancomunidad de la Vera, y esto convierte a Cuaco en la capital administrativa de la Vera. No está geográficamente en el medio de la comarca, pero sí que es la capital administrativa, que es donde hay que venir a hacer todos los papeles. ¿Y hay una leyenda de un túnel secreto desde la casa hasta el monasterio? No desde la casa, pero bueno, en teoría sí que se cree que hubo un túnel que comunicaba la iglesia de Cuaco con el monasterio de Usted y con la Gata la Olla, con un proceso. El túnel existe, no se sabe hasta dónde llega ni nada, pero sí que hay tramos donde el túnel se sabe que existe. Os voy a contar una cosa muy curiosa, y es que ahí se encontraba el busto de Carlos V, que era obra de Pérez Comendador, una copia de la de León Leoni, que era contemporáneo al emperador, pero hace ya unos cuantos años desapareció, alguien la robó de aquí, porque claro, aquí está, pues bueno, a ver, que no es fácil llevársela, pero bueno, alguien se la llevó, y claro, aparecimos un día en Cuaco sin el busto de Carlos V, y fue un shock. Quien fue, lo devolvió en el monasterio, todavía estaban entonces los monjes jerónimos, bajo secreto de confesión, lo devolvió y desde entonces se encuentra dentro del monasterio de Usted, que allí ya hay seguridad las 24 horas. Se le conocía como la gente del risco, lo que pasa es que crecía esa higuera ahí y ya ha pasado de más el puente de la higuera prácticamente, porque la higuera, por más que intentan terminar con ella, es imposible. No sé si lo sabéis, pero una higuera que es casi imposible terminar con ella. ¡Hija mía! ¡Qué alegría verla! Estaba pensando acerca de lo que me
fin lo han atrapado, padre. Lo han atado y lo han llevado a la plaza del pueblo para que todos los vecinos de la villa puedan dar una vuelta